Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra de Dios. Algo que hemos hecho énfasis en su gran alabanza es estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Ella nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Esta mañana voy a estar hablando acerca de las Escrituras, lo importante de las Escrituras, reconociendo de que toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el tema del mensaje. Esperamos que Dios nos bendiga y nos ayude y pueda ser también bendición para su vida. Así es que regresamos con el mensaje de este día. Bueno, mis queridos hermanos, ha llegado el tiempo, un tiempo nuevo para todos los Estados Unidos. The new time has arisen for the entire United States. Hay un nuevo presidente There's a new president, y las cosas no parecen muy buenas. and things don't seem to be starting off on a good foot. En muy poco tiempo, In a very little period of time, si es que se cumple la profecía que se dio hace 800 that años, the prophecy that was given 100 years ago is fulfilled. que dice que se iban a quitar las Biblias That it said that the Bibles were removed de manos de todos los creyentes. from the hands of the believers. Como una prueba, As a test, como les dije anteriormente, as I said before, ya se está llevando a cabo it's already being carried en out universidades in cristianas. Christian universities. Esta mañana And this morning, yo les recomiendo I recommend to you que este mensaje that this quede message grabado en sus corazones, be recorded in your hearts. porque algo que no nos podrán quitar Because something that cannot be removed es from la us palabra de Dios is the Word of God si está en nuestro if corazón, it is within our hearts. si está en nuestra mente, If it's within our si minds, está en nuestra alma. if it's within our souls, Podremos predicar, we can po- preach, podemos vivir we santamente, can live holy, no porque no necesitemos una palabra, not because we don't need a word, sino porque esa but palabra rather because this word se guardó en nuestro corazón. was kept in our hearts. La vivimos en nuestras vidas, We lived it in our la lives, predicamos, We preached la it. proclamamos we proclaimed it porque está en nuestro corazón. because it is within our heart. Esto nos va a ayudar This will help us para no pecar contra Dios, to not sin against God porque tenemos la guianza because we have the guidance, espiritual the spiritual de la guidance palabra of the Word of God. para nuestras vidas. for our ¿Cuántos dan lives. gloria a Dios por I'm esto? going to give God glory for this. Bueno, hace unos años salió una película Some years ago, a movie came out, que se llama El libro de Elí. which is called The Book of Eli. Yo no sé cuántos la vieron. I don't know if you have seen it. Tiene una poquita de violencia. It's a little violent. Pero en esa película But in this movie, se mostró algo que puede aproximarse pronto. something was seen that maybe was coming soon. Se acabaron las Biblias. The Bibles were removed. They ran Y out. ese hombre que And this man, era la Biblia, el libro de Elí, who was the Book of él Eli, llevaba una Biblia he carried a Bible. y por esa Biblia And by that Bible, la gente buscaba una Biblia. people were looking for it. Aún los malvados buscaban la Biblia. Even the wicked were looking for Porque a Bible. decía, ese libro, Because that ese book libro es poderoso. is powerful. Y alguien más quería ese libro. And someone else needs to read it. No había Biblias ya, porque todo estaba destruido. Bibles weren't available. Things Era had un been destroyed. caos. It was complete Era una chaos. violencia A increíble. lot of violence taking place. Y alguien descubrió And someone discovered que este hombre traía una that Biblia. this man was carrying a Bible. Una de las muchachas, artistas que salió con él, And one of the celebrities la mandaron para que investigara dónde estaba esa Biblia. was sent to see where that Bible was at. No recuerdo bien la historia, I don't remember the pero, story, pero cuando ella fue, but when she went, él empezó a hablar la palabra de Dios. he started to speak the word of God. Le empezó a recitar textos de la Biblia. He started to recite verses from the Bible, Conmovió su and it corazón. moved her heart. Se sintió libre. She felt Sintió free. la presencia de Dios. She felt God's presence. De manera que al otro día, llegando con los In malos, such a way that the next day, when she went back to the se le wicked, salió un texto. a verse slipped out. Se le salió una oración. She prayed, Y los malvados dijiste, ya sabes dónde está la Biblia. and they asked her, "Where's the book?" Porque cuando ella se le salió, ella se paró Because she stood
Pero el hombre terminó. But the man finished. Por ejemplo, ella dijo, Jehová, y se quedó callada. She said, Jehovah. And she Y él said, dijo, remain es mi quiet. pastor. And she said, my shepherd. ¿Dónde está la Biblia? Where's the Bible? Yo no sé, yo no sé. I don't know. La historia termina, And hermanos, the story finishes de que la Biblia que él llevaba era una Biblia de ciegos. that it was a Bible in Braille. Él era ciego, He was blind, pero esa Biblia era la que él leía. but that was the one that he would read. Como una bendición, And as a blessing, no habiendo más Biblias en la as tierra, there were no Bibles in the él nation, se aprendió la Biblia. he had memorized it. Así es que esa Biblia se la dejó a ellos. So he left it to them, Y dice, yo tengo que llegar hasta una casa que publique la Biblia. and he said, I have to get to this place. Y la historia termina And the story finishes con el hombre delante de los escritores that he was lying down and recitando Génesis 1. dictating the book, the Bible. En el principio, In the beginning, Dios creó el cielo y la God created the tierra. heavens and the earth. Ese fue, hermanos, el principio de una nueva era de It la was the palabra beginning de of a new Dios. era of the word. La razón que digo esto, hermanos, And the reason that I say es this porque en mi corazón está ese avivamiento is because in espiritual. my heart there's a spiritual revival. Ese avivamiento espiritual no lo podemos adquirir And we cannot obtain it si no somos alimentados por la palabra unless de we are Dios. fed by the word of God. Cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, When the Apostle Paul told Timothy toda escritura es inspirada por Dios. that all scripture is inspired by Es God, útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, para instruir en justicia. and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. ¿Qué era lo que le estaba diciendo, hermanos? What was he telling them? El Nuevo Testamento no existía. The New Testament didn't exist. Le estaba diciendo He was que telling them la Torá, el Antiguo Testamento, that the law, the Old la Testament, Torá, los profetas the prophets, y los escritos and the writings eran inspirados por Dios, had been inspired by que God, toda la escritura and that all era the scripture inspirada por Dios. was inspired by God. No conocía el Nuevo Testamento, They didn't have the New no Testament. había Nuevo There was no New Testamento. Testament. Las cartas que se leían The letters that were read se relacionaban a problemas que había en las were related iglesias. to issues that were going on within the No sé churches. si después de siglos que vinieron, And I know after centuries that se it came, estableció el canon sagrado the sacred canon was de las established Sagradas of the Escrituras. scriptures. Pero el apóstol Pablo le estaba diciendo The Apostle Paul is telling que them toda la escritura es inspirada that por all Dios. scriptures are inspired by God. Y eso es algo que nosotros debemos experimentar en nuestras And this is something vidas. that we should experience in our lives. Toda la escritura. That all scripture, ¿Qué es lo que pasa, hermanos, en nuestros días? what happens in our days Es que si a mí no me gusta una parte de la escritura, is that, well, if I don't like this one yo part of no la voy a scripture, creer. then I just won't believe it. Porque en mis caprichos Because in o my en mis mischief, gustos y en mis my deleites, desires, my delights, yo le doy otra interpretación. I give it another interpretation. Amén. Amen? Por ejemplo, For example, a mí me gustan los camarones. well, I like shrimp. Y si la Biblia dice que eso es malo, And the Bible says that's bad, yo ignoro eso then I ignore that porque a mí me gustan los camarones. because I like shrimp. Claro, no me gustan, ok, no me gustan, no más, ok. I don't like shrimp anymore Porque puedo entender, hermanos, because I can understand que la escritura que Dios puso that the scripture that God lo placed hizo para beneficiarnos a was nosotros. placed in order to be a benefit Por to eso us. decía el salmista, tu palabra es mi delicia. So the psalmist said, your Tu word is my ley, delight. tu ley es como la miel a mi boca. That your law is as honey En from my mouth. amarla me satisface mi That I'm alma. loving it. It satisfies my soul. Y todo el Salmo And 119 almost Psalm 119. habla de la palabra de Dios, It talks about the word de of la God, ley de Dios, about the law de of la God, inspiración de Dios, about the de la inspiration escritura of de God, Dios, about the que es un scriptures, placer which is a delight poder obedecerlo. to be able to obey. Así es que vamos en el nombre del Señor, So in the name of vamos the a Lord, entender esto. we're going to understand this. Hay cosas que nos enseñaron There are things that we were taught que no están en las escrituras which are not in the scriptures. y que nosotros lo aprendimos And that we learned it sin estar en las escrituras. without being in the scriptures. Pero es porque nosotros no hemos entendido, But no it's habíamos because entendido We had not understood el mensaje de Dios. the message of God. No habíamos leído la Biblia. We had not read the Bible. Ahora ya la hemos leído. Now we have read it Por lo menos unas 14 veces. at least some 14 times, Podrían ser más. maybe more. Pero ahora, hermanos, But now, no la brothers, vamos a leer.
We're not going to read it. Ahora nos las vamos a Now we're grabar. going to record it. Porque cuando We're going venga el to tiempo, memorize it. cuando Because venga when el the time tiempo comes, que no haya Biblias, which there are no Bibles, nosotros tenemos el libro de Dios we have en the book nuestro of God within corazón. our hearts. Y eso nos va a ayudar. And that will help us. Porque van a venir tiempos de Because pruebas times of testing will en come. donde el enemigo va a venir sobre In nuestras which the enemy will vidas come upon our lives. y la gente que no conoce de And Dios the people that don't know va a God atacarnos, will attack va us, a denunciarnos, will sue va us, a hacernos mal will make us look bad. y nosotros And tenemos we que actuar have to act como dice la Biblia. as the Bible says. Todavía los amamos, We still love you. aunque nos quemaron la iglesia, Though you burn our church, aunque nos mandaron a la though cárcel, you throw us in prison, aunque nos mandaron a la though we guillotina, were sent to the guillotines, todavía los amamos. we still love you. ¿Por qué? Why? Porque la palabra de Dios está en Because nuestro the Word of corazón. God is within our hearts. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. So the man of God may be adequate, equipped for every good work. So, la palabra de Dios, hermanos, va a perfeccionar nuestras vidas The Word of God is going to perfect our lives. si nosotros la creemos. ¿Cuántos creen, If we hermanos, en believe la it. palabra de How many believe Dios? the Word of God? Hay veces que nos mencionan la palabra de Dios There are times the Word of God is mentioned to us. y le decimos, no, 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 no. Eso es para el Antiguo Testamento. We say, nah, that's Old Testament No, stuff. no, no, eso es para los judíos. That's Jewish stuff. Y nos libramos And nosotros so we undo ourselves de obedecer la palabra from having to solo por obey the nuestros Word conceptos equivocados. just because of our misconceptions. Dice la palabra de Dios, The Word of God says, porque la profecía fue traída, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. for no prophecy was ever made by an act of human will, but men moved by the Holy Spirit spoke from God. Entonces, hermanos, hay muy buenos libros, So there are many good books, libros históricos, historical books, el libro de Enoch, the Book of Enoch, el libro de Jasén y muchos libros, and many other different books. pero no son inspirados por Dios, But they're not inspired by son God. históricos, They're historical no hay books. inspiración de There's Dios, no godly inspiration pero within la them. Biblia, But the Bible, la palabra de Dios the Word of God, es inspirada por Dios. is inspired by God. Entonces es importante conocerla. So that's why we have to know it. Como cristianos, dije, aprendimos muchas cosas que no están en la And as Biblia. Christians, we learn many things that are not in the Bible. Por ejemplo, For example, Saúl iba en un caballo, Saul was on a horse, se cayó del and he caballo fell from the horse. y ahí Dios se le reveló. And God revealed himself to Y him. después, hermanos, se lo llevaron de la mano hasta And then he was Damasco. taken by the hand to Damascus. ¿Y el caballo? And what about the horse? No hay caballo. There is no horse. No hay caballo en la Biblia. There's no horse mentioned. Pero eso aprendimos. But that's how we learned Eso it. nos dijeron. That's what we were told. Voy a mencionar algunos conceptos equivocados que I'll mention aprendimos. some misconceptions that we learned. Como por ejemplo, Like, for example, ¿cuál fue el primer judío? who was the first Jew? ¿Quién sabe cuál fue el primer judío? Who was the first Jew? ¿Alguien dijo Abraham? Someone said Abraham. Abraham no era judío. He wasn't Jewish. ¿O no? Isaac era. Well, Isaac. Tampoco Isaac era judío. He also wasn't ¿O no? Jewish. Jacob era el judío. Jacob was Jewish. Ninguno de ellos era judío. None of them were Jewish. Entonces, aprendimos cosas So we learn things que no son verdad. that are not true. Alguien dice, Dios se le mostró en el monte Sinaí a los judíos. Some people say, well, God showed himself to the Jews on Mount Sinai. ¿A los judíos? To the Jews? ¿Por qué solamente a los judíos? Why just the Jews? Si eran 12 tribus. If there were 12 tribes. Entonces, nosotros podemos So we can entender understand el por qué algunas personas why some people quieren zafarse de la palabra de want Dios to deviate from the Word of y God echarle la culpa a los judíos and blame the Jews. porque a ellos fueron a los que les dieron el Antiguo Because it Testamento was to them those given the Old Testament y a nosotros solo el Nuevo and to us Testamento. given the New. Lo que aprendemos en esta mañana What we learned this morning es que toda la escritura is that the entire es inspirada por the Dios entirety of Scripture is y es inspired by útil para God redarguir, and it's useful para instituir en for reproof, justicia, for correction, para que el hombre sea for teaching righteousness, enteramente preparado God be para equipped toda buena for every obra. good work. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Amén. Amen. Entonces, ¿por qué es importante conocerla? What's the point to know it? Porque nos han enseñado y nos han hecho Because cosas que no están en la Biblia. We've been taught incorrectly at Amén. times. Amen. Miren, un ejemplo, voy a dar algunos ejemplos, pero un ejemplo más. One more example. Los filisteos Philistines se preguntaban de Samson, asked themselves about Samson. ¿de dónde tiene esta tanta fuerza? Where does he get his strength from? ¿Por qué preguntaban eso? Why did they ask this? Si Samson hubiera sido un Arnold Schwarzenegger, If Samson had been like Arnold Schwarzenegger, no tenían que preguntar, they didn't have to ask that question. nomás de verlo,
just by looking at them, sabían a qué se refería su fuerza. do you know what strength they're referring to? Entonces, hermanos, la palabra de Dios So the Word of God nos instruye y nos da sabiduría, Instructs us porque es importante que nosotros la and entendamos. gives us wisdom, so it's important for us to Ya understand no solo la vamos a leer, it. Not just when we read ahora la it. vamos a Now we estudiar. will study it. De mi parte, From my part, cuando terminemos esta sección de la Biblia, we finish a section from the Bible. nos falta un poco de tiempo, 1 o 2 meses más o We menos. have what, 1 or 2 more months. Vamos a volver a comenzar a estudiar la Then palabra. we begin to say the Word Y again. ahora vamos a ir verso por And we'll go verso, verse by verse, estudiando la palabra. studying the Word of ¿Qué es God, lo que dice? and referring what it says. Tratando de entenderla, Trying to understand it. tratando de descifrarla. Trying to decipher it. Porque la Biblia Because the Bible es un libro en hebreo. is a book in Hebrew. Y a veces cuando nosotros leemos And sometimes when we read it, y vamos a leer en hebreo, and we go and read the Hebrew, entendemos mucho más que we quiso decir. understand much more than what it says. Y eso nos va a ayudar para nuestra vida And that will help espiritual. us for our spiritual lives. Porque los conceptos que creímos Because the concepts we believe a veces no estaban bien ubicados. sometimes weren't centered correctly. La cristiandad, por ejemplo, en general ha sido formada para creer las siguientes enseñanzas. So Christianity in general has been formed to create the following, to Y believe the ustedes following, pueden verlas. to believe the following teachings. Que Israel y la iglesia son dos entidades diferentes. First, isn't the church are two separate entities? Que la iglesia es hoy el Israel espiritual, ya que el Israel físico se resistió a creer en el Mesías. Two, that the church today is a spiritual Israel because the physical Israel resisted in believing the Messiah. Que el destino de la iglesia está en los lugares celestiales, mientras que el Israel físico, visto como el pueblo judío, se debe preparar para pasar la gran tribulación donde serán juzgados por su desobediencia. That the destiny of the church is in the heavenly places, while that of the physical Israel, seen as the Jewish people, should be preparing themselves to go through the great tribulation where they will be judged for their disobedience. Que la iglesia es la nueva del Cordero. That the church is the bride of the Lamb. Ahí el problema es solo de entender qué es una iglesia. There you see Amén. the church. Porque nosotros, iglesia quiere decir un pueblo sacado. And church means that people have been taken out. Y nosotros fuimos sacados. And that because we were taken out. Iglesia no tenía ningún significado espiritual ni Church had no spiritual religioso. significance or religious significance. La palabra iglesia The word church era una palabra que se usaba was a word that was used para sacar al pueblo, to bring out the people, para que escucharan los nuevos mandamientos del rey, to hear God's commands, las nuevas leyes del rey. The Para new eso commands of se the king. usaba la palabra iglesia. El pueblo de Dios The people of God es el pueblo que Dios ha escogido is the people that God has chosen. y como ustedes pueden leerlo And as you can read it for yourself, en la Biblia, en la palabra de in the Dios, Bible, the Word of God, solo encontramos un solo principio we find just one principle. y esto es el trato de Dios This is the con dealing of su God pueblo, with His people. el trato de un esposo The dealing of a husband con su esposa. with his wife. ¿Y qué es lo que el enemigo quiere hacer siempre? And what does the enemy want to do always? Deshacer ese To matrimonio. undo that marriage. Y eso lo ha hecho por mucho tiempo. It has been done for a long time. Aprendimos que el Israel físico nació en el Sinaí y le fue dada la Torá, mientras la iglesia nació en Pentecostés y le fueron dados los mandamientos. It's been said that physical Israel was born in Sinai, and to them was given the Torah. Well, the church was born in Pentecost, and to them were given the Gospels. Aprendimos que Moisés es el mediador del pacto antiguo de Israel físico y Jesús es el mediador del nuevo pacto que abolió el anterior. Por tanto, la iglesia no tiene nada que ver con Moisés, ya que creer en Moisés es antagónico con la obra redentora de Jesús. Acercarse a Moisés es alejarse de Jesús. 6, it's been said that Moses is the mediator of the old pact with physical Israel, and Jesus is the mediator with the new pact that abolished the previous one. Therefore, the church has nothing to do with Moses, because to believe in Moses is antagonistic to the redeeming work of Jesus Christ. And that to join to Moses is to draw away from Jesus. Se ha dicho que los cristianos basados en versículos aislados de Pablo fueron liberados de la maldición de la ley. Interpretación con estas palabras que la Torá dada en el Sinaí era una maldición para el pueblo de Dios, de la cual nos libró Jesús. The Christian, based on some isolated verses by Paul, were delivered from the curse of the law, interpreting that these words of the Torah that was given in Sinai was a curse for the people of God,
from which Jesus Christ has set us free. Entonces, el llamado Antiguo Testamento es el tiempo de la dispensación de la ley, mientras que el Nuevo Testamento es el tiempo de la dispensación de la gracia. Doctrina que elimina la gracia del Antiguo Testamento y la ley del Nuevo Testamento. And the so-called Old Testament, therefore, is the time of dispensation of law, while the New Testament is the time of the dispensation of grace. A doctrine was eliminates grace from the Old Testament and the law from the New. So, hay muchos conceptos, hermanos, So there are many different concepts que existen en la iglesia which exist in the church. que no están en la Biblia. They're not in the Bible. Ustedes pueden verlo en el internet, las siguientes You observaciones. can see the following observations in the Entonces, internet. la palabra de Dios nos manda So we are commanded by the word que debemos de conocer las escrituras. that we should know the scriptures. ¿Por qué? Why? Dice la Biblia que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque desecharon el conocimiento, yo los desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. My people are destroyed for lack of knowledge, because ye have rejected knowledge. I also reject you from being my priest. Since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Es un gusto poder escuchar a personas que pueden interpretar la Biblia It's correctamente. a pleasure to hear people that can interpret the Bible correctly. Me emociona, hermanos, saber cuando alguien menciona la Biblia I'm excited to know when someone mentions the Bible y la menciona toda, and they mention it all. porque dice la Biblia que toda escritura Because the Bible says all scripture es inspirada por is Dios. inspired by God. Pero si usted ha oído este texto, But if you read this verse, la mayoría de personas lo recitan your así. people recite it this way. Mi pueblo fue destruido My people was porque destroyed le faltó because conocimiento. they lacked understanding. Punto. Period. No dice cuál es el conocimiento. Then let's see what the understanding is. ¿Cuál es el conocimiento? What is the understanding? Olvidaron mi ley. They forgot my law. Eso no se dice en los textos. That's not the verse to say. Solo se dice que el pueblo pereció porque no había conocimiento. They just say my people perished because of a lack of knowledge. Entonces nosotros So we sabemos que toda escritura know that all the es scripture inspirada por is Dios. inspired by God. Y esa escritura And this scripture que Dios ha puesto that God has placed tiene que estar ahora en nuestros corazones. now has to be within our hearts. Nos la vamos a aprender, hermanos. We're going to learn it, Nos la brothers. vamos a grabar en nuestro We're going to corazón. memorize it. Para que Record it within our cuando, hearts. si ya no hay escritura, So in case in the future there's no more si scripture, ya no nos permite tener un if libro, we're not allowed to have a book, todavía nos podemos reunir we can still gather y together, cada uno de ustedes and each one of you puede predicarnos will be able to preach to a través us del texto favorito through your favorite verse que Dios les ha dado that God has given y a you, través del conocimiento de todo lo and que through hemos knowledge aprendido. of all that we have learned. Conocemos la historia de la We know creación, the story of creation. conocemos la historia de la We know the caída, story of the fall. conocemos la historia de Noé, We know the story of Noah, conocemos la historia de we know Babel, the story of Babel, conocemos la historia del pueblo judío, the story of the Jewish people, del pueblo hebreo, of the Hebrew people. todo eso conocemos. We know all these things. Amén. Amen. Y eso es lo que Dios quiere, And this is what God wants. que nosotros conozcamos la palabra That we know the word, y que sepamos todo el concepto and that we know all the de la palabra concepts de Dios. of the word of God. ¿Cuál ha sido el problema del pueblo de What's Dios? been the problem of the people of God? El problema ha sido The problem has been que hemos sido dejados that we've been left y no hemos aprovechado el tiempo and we've not taken measure of the time de leer la Biblia. to read the Bible. Aquí hay personas, hermanos, There are people here que nunca han leído la who Biblia. have never read the whole Bible. Nunca han leído la Biblia desde el principio, And I mean from beginning to end, porque tenemos gente nueva. because we have new people. Pero la iglesia Su Gran Alabanza, But this church, desde hace unos 10 o 15 años, about 10, 15 years, hemos estado We have been reading. implementando el mensaje. fermenting the message. Cada año y medio Each year and a half, vamos a volver a comenzar. we start again. Y cuando comenzamos encontramos And when we nuevas start cosas again, we discover things we que didn't no see before. conocíamos. Maybe things we didn't know. Pero hoy la gente quiere escuchar buenas But today cosas. people want to hear good things. Quieren escuchar They bendición. want to hear blessing. Y cuando se les llama al arrepentimiento And when they're called to y cuando se les repentance, llama a la when they're adoración, called to worship, mucha gente se burla. many people mock them. Muchos han dejado, se fueron de la iglesia. Many have left the church. ¿Por qué? Why? Porque están ocupados en cosas. Because they're concerned about other El things. pueblo de Efraín, The la tribu de people of Efraín, la tribu de The Manasés, tribe of Manasseh se dedicaron a trabajar, were dedicated se to working. se dedicaron a hacer dinero. They're dedicated to making money. Dice la Biblia que cuando pasaban los The Bible correos says that when the lamb de they went ciudad en through, ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés, dice, ellos se reían y se burlaban de ellos.
So the couriers passed from city to city through the country of Ephraim and Manasseh, and as far as Zebulun, but they left them to scorn and mocked them. Mucha gente se va a burlar del evangelio. Many people will mock the gospel. Muchos cristianos se van a volver en contra del Many Christians will cristianismo turn against Christianity itself porque no conocen la palabra de because they don't know the Dios. word of God. Van a delatar a sus hermanos. They will give up their Hoy, siblings. y hemos llegado a ese punto. And now we're coming to this point. Ya muchos líderes religiosos Many religious se leaders están levantando contra otros líderes are religiosos rising against other religious y los leaders. están humillando And they're y los humiliating están them, criticando and they're y criticizing se están them, burlando de and they're ellos. mocking them. Estamos viviendo en esa We misma are living época, in hermanos. this same time frame. Entonces tenemos que tener cuidado So we have to be careful porque la palabra de Dios because the word of God dice, el cielo y la tierra pasarán, says that heavens and the earth shall pass away. pero mis palabras no My pasarán. word shall not pass away. La palabra de Dios no The word of pasará. God shall not pass. ¿Por qué? Why? Porque la palabra de Dios en Because los the word hijos of de God Dios and the children of God está grabada is recorded en el corazón. in their hearts. Su obediencia Your obedience depende de esta palabra. depends upon this word. Ella es la que nos rige. She is the one that Ella guides es us. nuestra She constitución. is our constitution. Ella es nuestra bendición. This is our blessing. Ella es, hermanos, nuestra It is guía. our God. Ella es la que nos guía a vida She's the one eterna. that leads us to eternal life. ¿Por qué? Why? Porque esta palabra Because this word representa a nuestro Señor Jesucristo. was given by our Lord. Porque la palabra de Because Dios, the word of God, la ley de Dios, the law of God, es espiritual. is spiritual. Amén. Amen. La podrán quitar They can remove, del papel, they can take off la from the podrán paper, quitar de las They can computadoras, remove from our la computers. podrán quitar de los they can remove teléfonos, from our phones, pero nunca la podrán but they'll never quitar be able to remove de it nuestro corazón from our hearts. porque es espiritual. Because it is spiritual. ¿Cuántos dan gloria a Dios por Amen. esto? Denle un I'm gonna say amen aplauso for al that. Señor. Entonces, hermanos, So, estos brothers, pueblos que se burlaron de Dios, These people that mock God, le vino el juicio de Dios. God's judgment comes. Porque la desobediencia a la palabra Disobedience to the word trae juicio. brings judgment. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Por eso Dios les hablaba. The Lord, the God of their fathers, sent word to them again and again by his messengers, because he had compassion on his people and his dwelling place. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. But they continually mocked the messengers of God, despised his words, and scoffed at his prophets, until the wrath of the Lord arose against his people, until there was no remedy. La tribulación tiene el propósito The tribulation has a purpose de terminar con los malvados, of wiping out the wicked, pero la tribulación tiene el but the propósito tribulation has a purpose de preparar a su pueblo, of preparing his de people, preparar a su of iglesia preparing the church, en un avivamiento, in a revival, en un fuego de Dios, in a fire of que no God. importa que vayamos a It los doesn't matter leones, that we go que to no the importa lions. que nos corten la It doesn't cabeza, matter que no how heads are importa que chopped vayamos off. a la It cárcel, doesn't matter no we go to importa prison. que nos It maten, doesn't matter that we're la killed. palabra de Dios The word of siempre God estará en nuestro will corazón always be in our y hearts. siempre podemos dar testimonio able de to give Dios testimony y decirles, Dios me ha mandado say, en su palabra, God has sent his Dios word. dice en su God palabra, says this in his word. te amo en el amor del I Señor. love you in the love of Christ. Cuando los primeros cristianos fueron llevados al circo, The first Christians were taken to the Colosseum. ellos llevaban la palabra en su They had the corazón. word in their hearts. De manera que los soldados que los In such a llevaban way that the soldiers that were en el escorting camino them, se convertían a they Dios. converted to God. Porque esos hombres les iban diciendo cuánto Dios los amaba, Because they were telling them how much God cuánto loved la them, palabra de Dios decía buenas how cosas much the word said sobre good things ellos. about them. No podían resistir el poder de su They couldn't palabra. resist the power of his word. Las iglesias serán cerradas The churches will be porque closed. rechazarán a mucha gente en sus iglesias. Because see a lot of people in churches. Porque hay gente abominable en There el are people that are mundo abominable in the world que la iglesia los rechaza. that the church rejects. ¿Por qué los vamos a rechazar? Well, we reject Que them. vengan a la iglesia, Let them come to que church. escuchen la palabra. Let them La hear the palabra word. es viva y The word is eficaz y alive más and penetrante que efficient toda and espada more que penetrating penetre than el any alma, el double-edged sword corazón y que llegue hasta el parts the heart of the tuétano. soul. Aleluya. Y el que no se salva, And was not saved, pues se va, well, leaves, se condena. condemns Pero themselves. toda persona, hermanos, But every person, oiga bien, listen, ya quemaron una iglesia they burned some churches porque se opuso a
al aborto, because they're opposed to se abortion. opuso a los They're abominables opposed sexualmente, to the se abominable opusieron a ellos y homosexuality. le quemaron la iglesia. They brought the church down. Hermanos, Brothers, aquí se han convertido gente abominable, people abominable have been converted gente here. perversa People that were sexualmente. perverse. ¿Por qué? Why? Por la palabra de Dios. By the word of God. Simple y sencillamente. Very simple. Entonces, ¿qué vamos a hacer? So what are we going to do? Vamos a llamarlos, vengan a su iglesia, call them. vengan a su gran alabanza. Come to su alabanza. Aquí son recibidos con todo Here amor, you con receive todo with all cariño. love and all Pero affection. sepan But no, que este libro That this book va a ser su guía. will be Y si your ustedes guide. se guían por este libro, And if you're guided by no this van a book, tener problemas en su you have vida. no issues in Y your la paz lives. que ustedes necesitan And the more la that van a you need, encontrar aquí, you'll find it here. en la palabra And the bendita word de of Dios. God. Aleluya. hallelujah. Oh, hermanos, ¿qué Now, es el brothers. problema de nuestras vidas? What's the problem in our lives? ¿Cuántos se acuerdan del texto? I remember the verse. Porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ya se nos olvidó. So we forgot it. Ese es uno de los problemas que tenemos que That's one of enmendar. the issues that we have. Discúlpame, mijo. It's okay. Bueno, ellos ya habían oído eso, ¿eh? Amen. Ya habían oído. Ok, entonces, hermanos, So, brothers, es nuestro deber. it is our obligation. Se lo puede llamar obligación. Es nuestra obligación. It's our obligation Meditar en la palabra de to Dios. meditate upon the word. Acuérdense de este texto. Remember this text. Toda escritura es All inspirada scripture por Dios. is inspired by El God. próximo domingo se los pregunto. Next Sunday, you'll be asked again. Y les voy a decir como And I'll tell you, les digo a mis hijos. like I tell my children, Hijo mío, my son, no te olvides de mi ley. do not forget my teaching, Y en tu corazón guarda mis but mandamientos. let your heart keep my commandments. Mis nietos, My grandchildren, de parte de mi hijo Bobby, from my son Bobby, a veces platicamos de cuando ellos eran pequeños. says that we talk about when they were little. Y mis nietos quieren oír que su papá se portaba mal. And they want to hear that their dad misbehaved, Quizá para ellos portarse mal. so they can misbehave. Pero But resulta que mi hijo it's just that my son ha sido un buen hijo. has been a good son. Una vez solamente On one occasion that I can lo recall, amenacé de sacarlo de mi clase de escuela I threatened to dominical kick him out of my Sunday school class porque estaba haciendo travesuras. because he was just being rambunctious. Una sola vez me acuerdo, Just one time that I can remember, pero ha sido muy buen muchacho. but he's been a good son. Gracias a Dios. Thank God. Ahora que se bautizó mi nieto Lucas, Now that my grandson Lucas was baptized, tuve que hablar con él. I had to speak to him. Le tuve que decir, mira, mijo, esta decisión I said, look, son, this decision es una decisión seria, is a serious decision porque Dios va a estar en tu because corazón, God's going to be in your heart. porque Dios va a guiar tu vida. God will guide your life. Tú vas a tener el éxito de Dios You will have the success of por God honrar a Dios, to honor por God, honrar a tus padres. to honor your parents. Do ¿Entiendes eso? you understand this? Sí, grandpa. He said, yes, Vas Grandpa. a ser bautizado, You can be no baptized, solamente mojado, not just you can sino get vas wet, a obedecer but you're going to obey la palabra de Dios. the word of God. Como tu padre, Like your father. sigan el ejemplo. Follow the example. El avivamiento que nosotros queremos, The revival that we want, queremos que empiece desde abajo. we want it to begin from the bottom ¿Cómo? Con nuestra Right. comunión con Dios. with our communion with God. Por eso hemos predicado de la oración That's las what we semanas preached pasadas. about prayer the past weeks. Porque queremos que cada uno de We want nosotros for each one of us sepa orar. to know how to pray, Amén. Amen. Sepa acercarse a Dios. to know how to journey to God, Que no sea un rezo solamente. to not just be a Padre nuestro que recital, estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. and No, just repeating our Father's prayer over and over again. sino que hay una relación No, con that Dios. there be a relationship with God, Que cuando nos acerquemos a Dios, that when we draw near to God, sintamos su presencia. that we feel His presence, Que Él nos redarguya. that He would correct us. Hiciste mal, You did wrong. pecaste. You sinned. Porque la palabra Because the Word siempre nos exhortará. will always exhort us. Tiene muchas promesas It has many beautiful lindísimas. promises. Pero esas promesas But lindas these beautiful promises merecen nuestra obediencia. deserve our obedience. Si hicieres, si guardares, If you would si keep, obedecieres, if you would do, si if you tomaras would en obey, cuenta If you would take la into ley de consideration Dios, the law of God, ninguna enfermedad none of these que la que sicknesses envían los which I egipcios sent to the Egyptians, te enviaré a ti, will I send to porque you. yo soy Jehová tu because I am the sanador. Lord your healer. Es condicional. It's conditional. Si ando de perverso, de malvado, Not about being perverse y or viene la wicked. enfermedad y me muero the del sickness COVID, comes and yo that no from COVID, merecía.
Well, I deserve it. Pero si me voy con el Señor, But if gloria a I'm going with the Lord, then Dios. glory to God. ¿Por qué vamos a tener miedo? Why will we be ¿Por afraid? qué vamos a tener temor? Why will we be fearful? Dios está con nosotros. God is with us. Estamos siguiendo las reglas We're following de sanidad. the rules of healing. Estamos tapando nuestra We're boca. covering our mouths. Estamos llevando las reglas. We're following the rules. No porque tengamos miedo. Not because we're afraid, Porque con nosotros está Dios. because God is with us. No nos descuidamos. Lest I become Que careless. no estamos exentos We're not exempt, de que venga la enfermedad a and the nuestras sickness would vidas. touch our lives. Pero conociendo nosotros la But in escritura, recognizing the scriptures, si obedecieres, that if you would obey, si hicieres, If you would do, si guardares sus if you mandamientos, would keep my si commandments, guardares sus if you estatutos, keep my si statutes, tuvieras en cuenta, Dios, if you would take that into consideration, ninguna enfermedad no de la sickness, que envían los which I egipcios sent to the Egyptians, te enviaré a ti. will I send to you. Es una promesa, hermanos, It's a promise, brothers. es una promesa, It's a promise, pero es but condicional. it's conditional. Eso es lo que tenemos que entender. That's what we have Es to understand. It's condicional. conditional. No vamos a andar en la maldad del pecado. Señor, sáname. Tú dijiste que eres mi I'm sanador. going to be a sinner. Say, Lord, you promised you heal me, save me. Pero mira tu condición. But look at your condition. ¿Tú no crees que lo mereces? Do you think you deserve that? Claro que lo mereces. No. Claro que lo merecemos. Of course we deserve it. Cuando no caminamos When we don't walk rectamente delante de Dios. correctly with God. A veces nos interesa más que nos digan cosas bonitas Sometimes we're interested in people say nice things to us, que nos lean toda la palabra. then they give us the whole word. El pueblo dice, este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto, decinos cosas halagüeñas, profetízanos mentiras. For this is a rebellious people, false sons who refuse to listen to the instruction of the Lord, who say to the seers, you must not see visions, and to the prophets, you must not prophesy to us what is right. La Speak gente- to us pleasant words, prophesy illusions. Perdón, mijo. La gente, hermanos, quiere oír cosas bonitas, People want to hear nice things. cosas agradables, People that are cosas pleased, de are pleasant, bendición, of blessing, cosas de of prosperidad. prosperity. Hay un hombre, hermanos, There's one man que para traerlo a predicar a un lugar that they bring the preacher one place, cobra $1,000,000. charges $1 million. Oh, $1,000,000. Pero eso sí, But les garantiza he guarantees que la iglesia va a dar el doble de that eso. the church will double in Porque size. los va a halagar, Because los he'll va a praise them, manipular, he'll manipulate them, de manera que cada uno de esas It's such a way that personas each one of those se people comprometan con will Dios commit themselves a to dar God $10,000 de ofrenda en ese and give momento. $10,000 offering that moment. Y la gente extasiada, And people are like, oh, que venga ese oh, mensaje. let that message come. Pide, decreta, Decree, recibe. receive. Nos encanta esos We mensajes. love those messages. Nos encanta que Dios nos va a They say, bendecir. "God's gonna bless Nos encanta que tenemos toda bendición. That we have all blessings. Nos encanta, hay miles de promesas para There are nosotros. thousands of promises for us. El problema es The issue que esas promesas son is condicionales those promises are conditional, y están basadas and they're based a la upon obediencia de Dios. our obedience to the word. ¿Alguien ha leído Deuteronomio 28? Has someone, Deuteronomy chapter ¿Alguien ha 28, leído Deuteronomio 12? 12? Nosotros lo hemos leído. We've read it. Nos habla de bendición He speaks to us about y blessing nos habla de and maldición. about curses. Y dice, And it says, si tú guardares los mandamientos de you Jehová, will keep the commandments of God, todas estas bendiciones te van a and venir. all these blessings will follow Y you. las menciona. And it mentions them, Son unas 15 o 20. about 15, 20 of them. Pero si no haces la voluntad de Dios, si no guardas But if sus you don't mandamientos, obey, todas estas love maldiciones God, te van a all these a curses will venir. come upon you. Y el capítulo The se chapter alarga becomes longer, de las maldiciones que vendrán listing the curses that will come por la desobediencia. because of disobedience. Entonces, hermanos, So, brothers, nosotros tenemos que aprender a obedecer We a have to Dios. learn how to obey God. El pueblo de Israel ha sido un pueblo The people of rebelde. Israel has been a rebellious people. Y el pueblo evangélico en nuestros the días evangelical people in ha our sido un times pueblo que quiere escuchar cosas Has been the people halagüeñas. that want to hear nice things. Hermano, el Señor está Brothers, contigo. God is blessing you. Dios God is está with you. bendiciendo. God is blessing you. Veo tu potencial. I see your Veo potential. que Dios te va a bendecir. God's gonna bless Dios you. te va a dar dinero. God will give you Vas money. a tener prosperidad You have en tu prosperity. trabajo. El éxito At te work, espera. success will follow you. Dios está contigo. God is with you. Dios te va a poner en alto. God will set you on high. Dios te ha llamado para que hagas la God has called you diferencia. to be a difference. Y hermano, a veces ya estamos tan altos The que incentives are so high si nos caemos, that cuidado. if we fall, be careful. Hermanos, todas las promesas del All Señor of God's promises son condicionales. are conditional. Las que son condicionales, Those are conditional. hay promesas eternas. They're also eternal Por promises. ejemplo, la promesa de For salvación. example, the promise of salvation. Que
la promesa que Dios se hizo a su The pueblo, promise God made to his people. que en donde quiera que That estuviese, wherever they would be, si él pecare that if they sin, y si se and if they arrepintiere, would repent, él lo iba a perdonar. then he would forgive them. Es eterno, hermano. That's an eternal promise. Pero si no se arrepiente, But if they don't repent, no es problema de Dios, it's not God's problem. es problema del pueblo de That's Dios. the problem of the people of God. Entonces tenemos que entender So we have to understand que el castigo por la desobediencia se hará visible. that punishment for disobedience will become visible. ¿Cómo vamos a entrar en un avivamiento? How we go into revival? Bueno, nosotros nos estamos preparando, We'll amén. prepare ourselves, amen. Nosotros estamos aprendiendo aquí, hermanos, We're a learning to orar. what? To pray. Nuestros hijos están aprendiendo a Our orar. children learn how to pray. Nuestros hijos nos ven Our orando. children see us praying. Nuestros hijos nos ven leyendo la They see palabra us de reading the Word of Dios. God. El fuego de Dios se empieza a The encender fire en of God nuestro begins to corazón. be present in our lives. Y cuando venga el tiempo de la prueba, When the time of testing el comes, tiempo de la the tribulación, time of the tribulation, vamos a estar ansiosos, then we'll hermanos. be anxious, Ansiosos, como aquellos mártires en el circo just like the romano martyrs in the Roman Colosseum que les tocaba morir. who had to die, Iban cantando alabanzas and they a were Dios. praising God. Al que nos amó, To he who loved al que us, derramó su sangre por who poured out his nosotros, blood for a Él us. sea la gloria, To him the a Él honor sea la honra. and the glory. Levantaban sus they manos raised their hands. y las fieras los And the destruían, wild beasts destroyed them. pero inmediatamente iban But a la immediately presencia de they Dios. would be in God's presence. Dice la Biblia The Bible says que a todos los que fueron that sacrificados to those who were de sacrificed ese tiempo from that time, están en la presencia they're de in the Lord's Dios. presence. Qué privilegio, What a hermano. privilege, brothers. Ese avivamiento That privilege, Tiene que the venir a revival nuestra vida. has to come to our no ha lives. venido a nuestra vida It's going to come to our lives. porque no, quizás no era el tiempo de Dios. It has not come because maybe it wasn't God's Pero ahora time que yet. empiece la prueba, But now that the ahora que testing empiece la begins, tribulación, now the tribulation vamos a tener begins. nosotros que depender de We will have to alguien depend upon someone, y es de Dios, and it's God, de su palabra His bendita, word, de sus promesas upon His benditas. promises. Así ha dicho Jehová, no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Thus says the Lord, for 3 transgressions of Judah and for 4, I will not revoke its punishment, because they rejected the law of the Lord and have not kept the statutes. Their lives also have led them astray, those after which their fathers walked. No podemos vivir de mentiras. We cannot live off lies. No podemos vivir de cosas que no están en We la can live Biblia. off things that are not in the Bible. No podemos vivir, hermanos, de los We halagos. cannot live off praises. Tenemos que vivir We have to live de lo que nosotros from somos. what we are. ¿Quiénes somos nosotros? Who are we? ¿Qué pensamos? What do we think ¿Qué about? hacemos? What do we do? ¿Qué hablamos? What do we speak? Miren, hermanos, Look, brothers, cuando tú vienes al Señor, when you come to the Lord, empiezas a evaluar tu vida you start to en evaluate la your palabra de life Dios. in light of the Word of God. Entonces tú dices, oh my God, You say, man, oh Dios mío, yo hablo malas I palabras. say bad words. Señor, quítame Lord, las malas Remove palabras. these words from my mouth. Que ya no diga groserías. That I don't say horrible En el things. nombre de Jesús, In the name of Jesus. límpiame de ese pecado. Cleanse me Señor. from that sin, Lord. Entonces la oración de fe Then the se prayer of hace faith efectiva en nuestras Becomes vidas. effective in our lives. Y Dios nos ayuda en nuestras And the debilidades. Lord helps us in our weaknesses. Cuando evaluamos nuestra vida delante When de we examine our Dios, lives before nos God, damos cuenta we realize a través de su palabra through His Word, cuando somos chismosos, when we're gossipers, cuando levantamos falsos, when we lift up false cuando somos accusations, orgullosos. we're prideful, La palabra de Dios the Word of God es nuestro espejo. is our mirror. ¿Se acuerdan que les prediqué acerca de eso? Remember, I preached to you about this. El sacerdote antes de entrar al The lugar priest was santísimo going into the Holy of Holies, se lavaba would wash his hands en el estanque. in the tank, El estanque era laver. de made bronce. of bronze, Lo pulían tan perfectamente polished. que se miraban su and he cara could see ahí. his Si reflection. estaban sucios, If se it was lavaban. dirty, he would wash himself. Entonces, la palabra de Dios The word of es God nuestro estanque. is our lavender. En ella vemos nuestras And then we faltas. see our Y el faults, Señor nos ayuda And the Lord helps para us nosotros entender so we can understand cuando las cosas no son when correctas. things are not going well. Déjame decirle una cosa, I mi want to querido tell you, hermano, brothers, hermana. sisters, No nos hagamos los desentendidos. let's not act like we don't understand. No nos hagamos, ay Señor, bendíceme. Lord, bless me. Dice la Biblia, levantando manos sin ira y sin contienda. The Bible says, do it without lifting up hands of wrath or anger. Y decimos que Dios nos bendiga cuando a nuestros hijos los
golpeamos y nos airamos y gritamos. When God bless us, but we just beat our children or yelled at them. ¿Ustedes creen que vamos a engañar a You think we're going Dios? to deceive God? No podemos engañar. We can't deceive God. Tenemos que evaluar nuestra We have to vida evaluate our a lives través de la palabra de Dios. through the Word of God Y no vivir una religión, and hermano. not live a religion, No vivir un evangelio not live a falso. false gospel. Vivir el evangelio en nuestras To live the vidas. gospel in our lives, En santificación. in sanctification, Creyendo su palabra. believing His Word, Creyendo lo que Él dice es believing verdad. that what He says is true, Que el castigo puede and venir the punishment can come si hay desobediencia. if there's disobedience. En la Biblia dice, The Bible says, si alguien pecare if someone should sin por error, by mistake, de todas maneras le tomarán en cuenta. it should be held against you. Sacrificará una vaca y traerá el That person will presente a sacrifice a Dios. cow, En bring a fin, gift to God. en fin, una ceremonia. It's a ceremony. Pero ¿qué de nosotros? But what about us? ¿Quién nos ve cuando pecamos, Who hermanos? sees us when we sin? Jóvenes, ¿quién nos ve cuando ustedes Young people, pecan? who sees you when you sin? Nadie. No one. Pero Dios sí los ve. But God does see you. Su palabra His Word los exhorta exhorts you, y les dice tells you que no se pueden burlar de Dios, you cannot mock a God. que vendrá el castigo. That punishment will come. Mi esposa decía en la mañana Wife said in the morning, de alguien que ofendió a was Dios. someone that offended God. Dice que inmediatamente el castigo se dejó ver en The su punishment vida. came upon his life. ¿Saben una cosa, hermanos? You know something, brothers? Qué bueno que nosotros entendamos esto. It's good that we understand this. Que cuando nos va mal, That when things don't go well, es porque andamos mal. it's because we're not doing well. Pero, hermanos, si nos va mal, But if things not go andando well, bien, tenemos que darle gracias a or if things Dios. go well, Señor, we gracias a have to praise Dios. God. Say, Lord, thank Porque tú you. quisiste esto. Because you wanted this. Aún en las pruebas más duras, Even in the hardest tests, tenemos nosotros que entender we have to understand que la palabra de Dios that the Word of God merece nuestra atención. deserves our attention. Es importante. It's important. Miren ustedes por qué. Look, brothers, En el Edén in Eden, solo había 3 mandamientos para el there are hombre. just 3 commands for man. Es descansarás, You rest, trabajarás you work, y estarás conmigo. and you'll be with me. No era mucho, no era mucho. Yo por ahí lo puse en una lámina. Entonces, hermanos, cuando el Señor le habló al hombre, dice que Él le mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. The Lord God commanded the man, saying, from any tree of the garden you may eat freely, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat from it you shall surely die. Entonces, hermanos, So, brothers, el Señor le ordena al hombre. the Lord commands man. Y yo no sé cuántos padres tienen la costumbre And how many parents have this custom de cuando le dan una orden a sus that when hijos, they give their kids a directive, conociendo los que son un poco knowing desentendidos, that they're little, out there, le recalcan, you remind them. le recuerdan, You remind them. le dejan claro You make it clear lo que tiene que hacer. what they have to do. Entonces yo busqué en las diferentes traducciones So I looked at different translations, y me encontré con esto. and I found this. Y dice una de las traducciones, no puse el nombre de la traducción, I didn't put the name of the translation. pero una de ellas dice, y mandó Jehová Dios al hombre, le mandó, es esta. Otra dice, le dio esta orden. A version says he told him, or he gave this order. Otra dice, y le ordenó el Another Señor. says the Lord ordered. Y otra dice, pero el Señor le advirtió. Another says the Lord warned them. Y otra dice, y le dio este mandato. Another says that he gave them this mandate. Luego el Señor, otra versión, luego el Señor Dios le ordenó al hombre. Then the Lord God ordered man. Y la última, And finally, la actual. the actual Pero one. claramente le dijo, But very clearly told them, puedes comer de todos los you árboles, may eat from all the trees, pero del árbol del bien y del but from the mal tree of good and evil no comerás. you will not eat. Porque el día que comieres, Because the you eat from it, morirás. you will surely die. ¿Claro, hermanos? Is that clear? Claro. That's clear. Claro. It's clear. Entonces, es claro para So it's nosotros clear for us lo que el Señor habla en su what palabra. the Lord says in His Word. No podemos bromear, hermanos. We can't play around with it. Miren, Look, Dios le dijo al pueblo de Israel, the Lord told the people of y Israel, recuerden, nosotros somos su pueblo. remember, we're His people. Dios le dijo al pueblo, God told the people, trabajarás 6 años la tierra, you will work the land for 6 pero el years. séptimo año On the 7th year, no sembrarás. you will not harvest.
Y hermanos, And brothers, el hombre tan avaricioso por el dinero, and men who are so greedy for money, a ellos no les importó. it didn't matter to them. Yo estaba bromeando. They said, nah, God was kidding. Por este pecado, hermanos, And because of that sin, se fueron 70 años it's been 70 years a esclavitud, in slavery. porque durante todo ese tiempo Because throughout that time frame, no guardaron la palabra they de did not Dios. keep the word of No God. dejaron descansar la tierra Didn't let the land rest como Dios les había as mandado. God had told them. ¿Saben qué? You know what, brothers? A veces creemos que Dios bromea. Sometimes you think that God is not serious about something. Y cuando nosotros no obedecemos la palabra, And we don't obey the word of God, sabiendo la palabra, and knowing the word, el enemigo fácil nos engaña. the enemy deceives us very easily. Mire la caída del hombre. Look at the fall of man. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente: no, del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, ¿sabía o no sabía? No comeréis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Now the serpent was more crafty than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, indeed has God said, you shall not eat from any tree of the garden. The woman said to the serpent, from the fruit of the trees of the garden we may eat, but from the fruit of the tree which is in the middle of the garden, God has said, you shall not eat from it or touch it, or you will die. Cuando usted sabe la palabra de Dios When you know the word of God y la ignora and you ignore it y le da oídos a otros, and you give ears to other things, miren lo que pasa, hermanos. look at what happens. Hay personas que han sido buenos cristianos, There are people who have been good Christians, pero alguien le llega con otra doctrina errónea but then they come in with an erroneous doctrine. y se van con la doctrina errónea And they follow that erroneous doctrine porque les conviene, because it's convenient for porque es them. más conveniente, Because it's more convenient for them. porque a ellos les gusta, Because they like it. a sabiendas la palabra de Dios. Knowing the word of God. Eva no era una ignorante. Eve wasn't ignorant. El diablo se la barajeó. The devil played with her. El diablo le dijo: con que Dios les dijo que no comieran de todo árbol. Has God told you nothing from any tree? Eso Dios no les dijo. That's not what God told them. Eva sabía eso. Eve knew that. Dijo: no, He said, no. podemos comer de todos We los can eat from all the árboles, trees, pero del árbol de ahí but from that no tree, debemos comer. we should not eat it. Cuando nosotros cuestionamos la palabra de When we Dios, question the word of God, mire lo que pasa, hermanos. look what happens. Hay un dicho en México que dice: pues sí, ¿verdad? Cuando la serpiente le dijo, hermanos, no moriréis. The serpent said, you shall not die. Dice otra vez en diferentes versiones: Different versions. ciertamente no morirán. It's not true they will not die. Y otra versión: les aseguro que no van a morir. And he says, I assure you that you will not die. Y luego dice: mentira de Dios, Another version, a lie. no moriréis. The snake says they will not die. Luego le dice: no es cierto, no vas a morir. Not true, they're not going to die. Luego le dice: con seguridad no morirán. Or they certainly won't die. Otra versión: de ninguna manera moriréis. You will by no means die. Y la versión actual: And the current version, eso es mentira, that's a lie. no moriréis. They will not die. Y eso es lo que el diablo muchas veces trae a nuestras And this enemy many vidas times brings to our lives y nos hace que nosotros participemos and makes us participate de las cosas que son of the abominables things a that are Dios. abominable before God. ¿Ustedes saben lo que significa eso, Do you know hermano? what this means? El Señor le dijo a Saúl: The Lord told Saul, escucha bien lo que te voy a decir, listen to me very carefully. porque es importante que nosotros pongamos It's atención. important that we pay attention. Después de que el diablo dijo todas estas And after the cosas, devil said all these things, Eva dice: pues sí, ¿verdad? he Pues said, vamos well, a comer. yeah, that's true, let's just eat. Y comió. And she ate. Y menospreció And she la despised, palabra de Dios. rejected the word of God. Dios, hermanos, God, brothers, está buscando hombres is seeking men de acuerdo a su corazón. who are in alignment with his heart. Y algo que él hizo en nuestras And vidas something he did in our lives es cambiarnos, is to change us, es que nosotros naciéramos de nuevo. is that will we be born again? Me da mucha tristeza And it saddens me cuando muchas personas solo viven when many religiosidad people only live y religiously nunca han tenido un and encuentro have con never had an Dios. encounter with God. Nunca han sido una nueva They've criatura. never en been a Cristo. new creature.
Miren, hermanos, Look, no, brothers. no me voy a alargar en esto, I'm not going to take too long on this. pero si hay alguien que fue malvado, fui There's yo. someone here who's wicked as me. Hace unos días mi esposa me estaba diciendo algo Sundays ago, my wife was telling que me me something trajo a memoria algunas cosas que estaban en mi that corazón brought some things to memory, some things that were in my heart. y que me hizo sentir mal And that made me feel bad. y me recordó, And it reminded me yo era el más perverso. I was perverse. Yo me maldije I cursed myself en esta forma. in this way. Mi papá era malo, My father was pero había bad, otro señor que era mucho más malo but que there mi was someone papá. else who was worse than my father. Y yo cuando era pequeño era rebelde, And when I hermano. was little, I was rebellious. Y yo dije, yo no voy a ser como mi I papá. said, I'm not going to be like my dad. Yo no voy a ser como el señor I Mendoza, won't be like Mr. Mendoza el señor Garrido, or Garrido, un apellido cualquiera. any last name. Yo no voy a ser como ellos. I'm not going to be like them. Yo voy a ser peor. I'm going to be worse. ¿Se imaginan Can you ustedes? imagine hermano? that? Can you imagine that? El brother? deseo de mi The corazón, desire in my heart ser más malo que mi papá, was más to be malo que don worse than my Garrido, father, más malo que worse don than the other Teófilo. man. Había una maldad There absoluta was en a mi vida, complete wickedness in my life. de manera que maldecía mi In vida such a way that I cursed my life. y me gustaba que me dijeran, el nazi maldito. And I like to be told that one, the cursed Así one. de grave era, hermano. That's how serious that was. Y así, hermano, nosotros le damos el lugar al diablo That way we give place to the devil. y participamos de él And we participate in it. porque con sus patrañas y sus engaños Because in the deceit and the schemes, nos dice, no te he preocupes, says, hey, don't worry, man. Dios no quiso decir eso. That's not what God meant. Él dijo esto, pero no es verdad. He said that it's not true. La verdad es que ustedes van a ser como The truth is dioses. you will be like gods. La verdad es que ustedes van a tener más éxito. You have more success. Olvídate de la Biblia. Forget Olvídate the de Bible. la palabra. Forget the word. Vive tu vida. Look at your life. Goza tu vida. How's your life? Solo tienes una vida. You only have one life. Eso es la voz de Satanás. And that's Satan's Y voice. tú dices, pues sí, verdad, tienes razón. He said, yeah, you're right, man. Y te vas al pecado y te vas a So la you go off to maldad. sin and go off to wickedness. Sufrirás las And you consecuencias. suffer the consequences. Pero miren lo que pasó, hermano. But look at what happened, brothers. Cuando yo conocí a Cristo, When I came to know siendo el Christ, hombre más blasfemo, from being the most que blasphemous desciendo de person, una familia blasfema, who came from a blasphemous desciendo de family, una familia brujas, from a de family of adulterio, witches, de of fornicación, de adulterers, incesto, fornicators, de todo lo of malo. incest. Cuando yo vine a Cristo, When I came to Christ, algo sucedió. something happened. Y la razón que me di And the cuenta reason I saw it es que ya no pude decir malas is because I couldn't palabras. curse again. Se cumplió lo que dice la Biblia. And the Bible was fulfilled. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Therefore, as anyone is in Christ, he is a new creature. The old things have passed away, behold, new things have come. ¿Cómo se cumple esa palabra en nuestras vidas, hermanos? How is that word fulfilled in our lives? Alguien escribió un pensamiento profundo Someone described a pretty deep y thought dijo, hermanos, and said que cuando un hombre nace, nace con el aliento de Dios, that when a man is born, he's born with the breath of God, el cual permite que su cuerpo físico cobre vida. which allows his physical body to live. Piensen, hermanos, Think, brothers, que Jesús les dice a sus that discípulos, Jesus tells his disciples, ustedes tienen que nacer de nuevo, you have to be born again. a no ser que me reciban a mí. Unless you receive me, No pueden nacer de nuevo. you cannot be born again. ¿De qué Jesús estaba hablando, What hermanos? was Jesus talking about? ¿Qué tal si hay algo más que una metáfora en todo esto What if y en el it's more than a lenguaje simple figurativo? Metaphor, something more figurative. ¿Qué tal si Dios, como el científico mayor de verdad, les está diciendo But if God algo is a real? scientist saying something real, ¿Cuántos saben que en Romanos 7, how many in Romans chapter 7? Pablo nos habla de que hay una lucha entre la carne Paul y el says there's a espíritu? struggle between the flesh and the spirit. Él dice que hay una guerra dentro de He says an nosotros. internal conflict. ¿De qué, hermanos? Of what, brothers? De lo que Él quiere hacer Of what he wants y to lo do que Él no quiere And hacer. what he doesn't want to do. ¿Qué tal si esto es verdad? What if this is true? ¿Qué tal si nosotros sentimos que hay alguien más dentro de What nosotros? if you feel there's someone else within us? Ay, hermano, a veces no quiero hacerlo, pero lo hago. I don't want to do it, but I No do sé it. por qué lo hago. I don't know why I do it. Porque hay una lucha dentro. Because there's a conflict. Y yo sé que esto va a sonar un poco extraño, And hermano. this will sound a little strange. Pero si tú eres físicamente tu mente, tu voluntad y tus emociones, If you're physically what you are in your will, your emotions, eso eres realmente tu alma. then this is your soul. Pero cuando entras tú en pacto con When Dios you enter into a pact with God, y tú aceptas a Jesús como tu so Salvador, Jesus Christ is your Savior, la Biblia dice the Bible says que tú naces de nuevo. that you're born again. Por eso Nicodemo dijo, So Nicodemus said, ¿cómo puedo nacer siendo viejo? Entrar otra vez en el vientre de su madre. so how can I, now being old, go back to my mother's womb?
No, hermanos. No, brothers. Lo que le está diciendo What he's telling him es que el hombre espiritual is ahora that nace. the spiritual man is born. Por primera vez, For the first time, entonces lo que está sucediendo what is happening es que tiene una mente, voluntad y is emociones he has a mind, will, and emotions de quien tú eres en Cristo Jesús. of who you are in Jesus Christ. Luego que tú eres salvo, That you're saved, hay una creación then there's verdadera a true creation, que es creada en ese momento. which is created in that Hay moment. una experiencia de nacer de There's an nuevo. experience of being born again. Esto no parece un lenguaje figurativo. This is something figurative. Puede que sea un lenguaje literal. Maybe it's something literal. Ahora, Now, por primera vez hay un ser eterno, the first time there's an eternal being, una alma a soul que se le ha dado vida eterna. that has been given eternal life, Hay una nueva creación. a new creation, Eso es lo que dice la as Biblia. the Bible says. Piense por un momento. Think for just a moment. No parece figurativa, Maybe it doesn't seem figurative. parece literalmente. It seems literal. Hay dos individuos, si podemos decirlo You así, could say it this way, that there are two individuals, de acuerdo a lo que dice Pablo, according to what Paul que says, tenemos una lucha con el hombre that viejo, we have a conflict with que hay the una old lucha man, con nosotros mismos, with ourselves. que a veces queremos hacer lo bueno y no lo hacemos. Sometimes we don't do what is right, but we Pero don't. cuando entramos en pacto de But we Dios, go into a pact with God. nace una nueva criatura A new creature is born que ahora está luchando dentro that is now de fighting esta cáscara within this shell que llamamos nuestro that cuerpo, we call our body, que tiene un alma carnal, that has a fleshly soul, que quiere vivir a su that manera, wants to live in its own way. es envidioso, It's envious, es orgulloso, it's prideful, es vanidoso, it's vain, soberbio, it's haughty, grosero, con it's rude, lascivia, it's lustful, en todas esas cosas. and all these hermanos. things, brothers. Luego tiene un alma, Then it has a soul, un bebé espiritual, a spiritual baby. si es que podemos decirlo, You can say it this que está way, dentro de él, that is within him, tiene la mente de Dios, and has the mind of la God, voluntad de the Dios, will of God, los deseos de the Dios, desires of God, y está luchando and is struggling con lo que nosotros llamamos with what we call el viejo hombre. the old man. ¿Tiene sentido, hermanos? Does it make sense? Y lo que pasa es que si renuevas el lenguaje metafórico And so we use the metaphorical de tu language mente, de tu religiosidad, of our mind, our religion. nace un ser nuevo There's born a new being, y no y nos toma literalmente and we take it literally. ese baby. And this baby, Si no lo alimenta, if you don't feed it, va a morir. it's going to die. Miren, una de las cosas que existen, hermanos. Look at the things that we find, brothers. Recuerden, Remember, hay algunos que sienten todavía ese gozo, there's some that still esa feel nueva that joy, criatura. that new creature. Pero hay otros But there are others que cuando venían al servicio, cuando ellos nacieron de that nuevo, when they came to the service and they were born again, los servicios eran la gloria de Dios. the services were glorious for them. La alabanza les The llenaba, praise would fill them. la alabanza les It would satisfacía. satisfy them. Pero como no alimentaron de But ese instead of baby, feed ese that- nuevo That nacer, new creature. no lo alimentaron con la palabra de And feed Dios, it with the word of God, que es el pan del cielo, which is the bread from heaven. poco a poco Then little by little, se fue decayendo. they started to De manera que ahora los decay. servicios le parecen And so these aburridos, services now are los born. cantos metódicos, The songs are ya no es lo mismo, it's not the same. porque ese ser que nació Because this being that was born se está muriendo is lentamente. dying little by little. Se cuenta de un ratón que entraba en la noche a la oficina de un pastor. Let's talk about a rat that went to the pastor's office by night. Uno de los que trabajaba trajo una caja que según el pastor creía que era veneno. And one of them brought a box that, according to the pastor, they thought was poison. Y lógico, le preocupó mucho tener veneno dentro de la And oficina. logically, he was concerned to have poison in the office. El trabajador le informó que lo que había traído era una sustancia no nutritiva What the worker says that is something that's not nutritious, que les agrada mucho a las ratas. that rats don't like. Tanto que después de probarla es lo único que comen. Such that after trying, it's the only thing they eat. Comen, comen, comen They eat de esa sustancia. from that substance. Pero como no es alimento, But since it's not food, no tiene ningún valor it nutritivo. has no nutritional value. El ratón lentamente se muere And de the hambre, rat starts to starve, aunque nunca dejó de comer. though it never stopped eating. Y eso es lo que le pasa al And this is cristiano what happens to the believer. cuando come y come y come. They eat and eat and eat. Religiosidad, religión, fanatismo, Fanaticism, legalismo, legalism, y que no se está alimentando
correctamente. and they're not eating correctly. El que no está gordo de odio, de It is not resentimiento, fat of resentment or hate. está delgado It's thin de la presencia de Dios. because of God's presence. ¿Por qué? Why? Porque se están mal alimentando Because they're o not porque nunca se alimentaron. malnourished, or they're not well nourished. ¿Por qué razón es que muchas veces Why is it that many times, brothers, we cometimos pecados más graves commit serious sins después que hemos creído? after we have believed? ¿Por qué? Why? Porque no nos alimentamos, Because we don't feed porque no ourselves. leímos la palabra, Because we don't read the Word of God. porque ya no nos reflejamos Because en el we're not espejo de la reflected in the palabra. mirror of the de Word of Dios. God. Y ahora nuestras acciones, And dice, now our actions son peores. are worse. Y hay un ejemplo en el libro de Mateo There's an example in the book of del Matthew espíritu inmundo que sale, about the y spirit se that goes va, out, y luego leaves, and regresa, then it comes back, y la gente hace cosas and peores. people do worse things. Si alguno está en Cristo, hermanos, If you are in Christ, es brothers, nueva criatura you're a new creature, y necesita alimentarse. and you need to Miren, eat. hermanos, qué ilustración de cómo el enemigo engaña a los discípulos cristianos. This is an illustration of how the enemy deceives Christian disciples. Los seduce con brillantes sugerencias buenas, historias graciosas y doctrina interesante, y ellos encantados. They seduce with brilliant stories, good advice, funny stories, interesting doctrines, and they love it. Nunca se cansan de esa comida. They're never tired of that food. Sin embargo, no comprende que están enfermos, anémicos y tal vez hasta espiritualmente muertos porque necesitan alimentarse. But they don't realize that they're sick, anemic, and maybe even spiritually dead because they need to eat. Traigo algunos otros textos que voy a tratar de ser un poco más I rápido, have some other verses. I'm going to pero try to no be quiero quick, dejarlos pasar but I won't let this pass porque by. es mi deber It's my que obligation ustedes aprendan that you learn correctamente la palabra de the Word Dios of God correctly y que la graben en sus and that you corazones. remember in your minds. Hay algo que le llaman el Shema de Israel, There's a Shem of Israel o sea, que escuchen. that you hear. Le dice el Señor, estos son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra de la cual pasáis vosotros a tomar, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de su vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien de la tierra, que fluya leche y miel y se multipliquen como te ha dicho Jehová tu Dios de tus padres. Now this is the commandment, the statutes, and the judgments which the Lord your God has commanded me to teach you, so that you may do them in the land which you are going over to take possession of it, so that you, your son, and your grandson will fear the Lord your God, to keep all the statutes and his commandments which I command you, all the days of your life, and that your days may be prolonged. Now, ¿Qué? Israel, you shall listen and be careful to do them, so they may go well for you and that you may increase greatly, just as the Lord, the God of your fathers, has promised you in a land flowing with milk and honey. Quiero enfatizar esto, hermanos. I want to emphasize this, brothers. Nuestra salvación Our salvation no depende de la ley. does not depend upon the law. Nuestra salvación Our salvation no depende de lo que It hagamos. doesn't depend upon what we do. No depende nuestra salvación de eso. It doesn't depend upon that. Nuestra salvación se pagó en la Our cruz del salvation Calvario. was paid from the cross of Somos Calvary. salvos por el testimonio de We're saved Jesucristo. by the testimony of Que el Jesus Hijo de Christ. Dios murió por The Son of nosotros. God died for us. En honor, en reverencia a And eso, on reverence to that, nosotros le obedecemos we obey en Him su santa palabra. and His holy word. Por eso le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a sus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Hear Israel, the Lord is our God, the Lord is one. And you shall love your God with all your heart and with all your soul, with all your strength. These words which I command you today shall be on your heart, and you shall repeat them diligently to your sons and speak of them when you sit in your house. When you walk on the road, when you lay down, and when you get up, you shall also tell them as a sign to your hand, and this shall be as frontlets in your forehead. Hermanos, hay una señal There is a sign en la obediencia a la palabra de in the Dios. obedience to the word of God. Esta señal This sign nos señala la palabra
points us to the Word, es para que te vaya bien, and it's so that things go well with us. para que tus días sean prolongados, So your days be prolonged. para que la protección de Dios esté sobre So tu God's vida. protection be upon your life. Y en el avivamiento que And for the buscamos revival that we seek es estar de acuerdo a la palabra is de to be in Dios. alignment with the Word Porque of cuando God. venga la prueba, Because when the test cuando comes, venga la when tribulación, the tribulation hay una comes, promesa de parte there is de a Dios. promise from God Por lo cual nosotros debemos estar by which atentos. we can be attentive. Y dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Saying, do not harm the earth or the sea or the trees, that we have sealed the bondservants of our God on their foreheads. Here's the perseverance of the saints who keep the commandments of God and their faith in Jesus. Entonces, las señales, hermanos, ¿qué? So the signs what? Que guardamos su That we palabra, keep His word, que le obedecemos. that we obey Him. Las señales, ¿qué, hermanos? The sign is Que what? somos salvos por la gracia de That we are Cristo, saved by the grace of Christ. porque Él derramó su sangre en el Because He poured His Calvario. blood out on the cross. Esos son los sellos que nosotros Those tendremos. are the seals that we have. Miren, hermanos, Look, brothers, los judíos the Jews guardan la ley, keep the law, pero no son salvos. but they're not saved. La iglesia The church es salva, is saved, pero muchos no guardan la but ley. many don't keep the law. No creen en la ley, They don't believe in the law porque es para los judíos. because it's for the Jews. Pero la Biblia dice But the Bible tells us que la marca, el sello en nuestras frentes, that the seal on our foreheads se mirará a través de guardar los will be seen mandamientos by keeping the word y de estar seguros de nuestra and by salvación. being en sure of our Cristo. salvation. Por eso Jesús les dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. If you love me, you will keep my commandments. He who has my commandments and keeps them as the one loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will disclose myself to him. Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. ¿Entienden esto, hermanos? You understand this, brothers? Nuestro amor hacia Cristo. Of your love for Christ? Cristo es la palabra. Christ is the Cristo es la logos, Torah. the word. Cristo es la escritura. He's the scripture. Amén. Amen. En el principio era el verbo. In the beginning Y el was the verbo Word, era con Dios. and the Word was with God, Y el verbo and the Verb era Dios. was God. Entonces, amar a So Cristo. to love Christ, Tú no puedes amar a Cristo y you cannot desobedecer love su Christ and palabra. disobey His word, No, porque Cristo No. es la palabra. because Christ is the Tú word, tienes que amar a Cristo You have to love Christ. y amar su palabra. and loves the word. Porque el que no me ama, dice, no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. He who does not love me does not keep my heart, my words, and the word with which you hear is not mine, because the Father sent me. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Please stand, church. Pónganse de pie. Please stand. Mire el llamado de Dios para su vida. Look at God's call for your life. Samuel le dijo a Saúl Samuel told Saul lo que Dios está diciendo esta mañana. what God is saying today. Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. And then Samuel said to Saul, the Lord sent me to anoint you as king over his people, over Israel. Now therefore listen to the words of the Lord. Por alguna razón, For some reason, estás aquí. you're here today. Por alguna razón, For some reason, Dios te escogió. God has chosen you. No sé cuál sea la razón, I don't know what the reason is, porque ni yo mismo soy merecedor de eso. because I'm not deserving of that myself. Pero a él le plació. But it pleased him. Estoy aquí. I'm here. Entonces, hermanos, Then, brothers, tengo el llamado de Dios I have the call of God, y debo estar atento and I should be attentive a la palabra de to Dios. the word of God, Porque si no estoy because if I'm not atento, attentive, Dios va a traer el castigo a mi God will vida. bring the punishment to my life. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Vamos a obedecer la palabra. We're going to de Dios. obey the word of God. Toda escritura All scripture es inspirada por is Dios. inspired by God. No nos podemos mover. We cannot move. No podemos decir esto, no, esto es para los We judíos. can't say, well, this is not for me. Porque déjeme decirle algo, Because I want to hermanos. tell you, brothers, Nosotros que alabamos al that Señor, we who praise God en mi país, in my country, todos los días había servicio. every day there was a service. Nosotros no podemos ser mesiánicos, We can't be messianic porque los mesiánicos se burlan because they mock de los que tienen servicio durante la semana. those who have a service during the week.
Para ellos no es bueno eso. For them, it's not good. Ellos solamente el sábado lo pueden They tener. can only have it on Saturday. Pero nosotros, hermanos, que But we, venimos de brothers, otro país, who come from other countries, todos los días. we had it every day. ¿Saben qué? And you know what? Puede ser que un día ante la presencia de Dios, It could be the one day before God's presence. el Señor me diga, ¿sabes qué, mijo? The Lord says, you know what? Realmente no era necesario que vinieras todos los It días. wasn't necessary to come every day, Pero qué bueno. but I'm glad. Y no que me diga, ¿qué pasó? They say, hey, what happened? Yo te dije, I told you. tú lo leíste, You read it. ¿por qué no obedeciste? Why didn't you obey? Hay personas que dicen, a mí no me importa con tal de que entre al cielo. There are people who say, I don't care as long as I get to heaven. No me importa con tal de que esté ahí en un I don't care rinconcito. as long as I'm there in just a little corner somewhere. ¿De veras no le importa? You don't really care, brothers? ¿De veras no le importaría vivir en una casa de cartón? Would you care to live in a cardboard house? Porque esa es la Biblia, que los que obedecen la palabra de Dios Most of those who obey the word of God serán llamados grandes en el reino. may be called great in the kingdom of heaven. Pero los que negaron del mensaje de But Dios, those who rejected the message of God, aunque la ley no es para salvación, pero son those locked up for salvos, salvation but they're saved, serán llamados pocos. would be called few. ¿Cómo Little. quieres ser llamado tú? What do you want to be called? Si Dios te llamó para su If reino, God called you for His kingdom, si Dios te llamó para if bendición, God called you for blessing, hermanos, brothers, escuchen bien la palabra de Dios. listen to the word of God. Grábensela, Memorize estudienla it, study it, y vamos a vivirla. and let us live it. Porque el avivamiento Because the revival va a empezar will begin cuando hay una obediencia when there's an obedience, total a complete la palabra de obedience Dios. to the word of God. Amén. Amen. Vamos a orar. Let us pray. Padre, te doy gracias. Father, we thank you. Señor, presento este pueblo delante de tu presencia. These people before your presence. Yo les he hablado tu palabra, I've Señor. spoken your word to them. No tendrán excusa. They have no excuse. No permitas que el enemigo llegue a Don't allow sus the enemy oídos. to come to their ears. Que les digan, no, hombre, no es malo. Say, no, that's not true. No te va a pasar nada. Nothing's going to happen to you. Señor, que no los engañe. That you'll not be deceived. Que vivan la vida en ti, To Señor. live life in Que you. recuerden tu palabra. To remember Que your word. obedezcan tu palabra, To obey your Señor. word, Lord. Y que ellos puedan recibir la bendición que tú And tienes to para receive sus vidas, the blessing they have for their lives. Señor, a través de la obediencia. Through the obedience. Mira cuánta desobediencia hay en Look how este much momento disobedience there is in these moments. en tu pueblo. And your people. Mira cuánta apostasía vendrá, How much Señor, apostasy will come, en el Lord. mundo. In the world. Te ruego que tú nos I ayudes. pray that you help us. Nos marques tu palabra. Mark your word within us. Que digamos como el salmista, Just like the psalmist. en mi corazón he guardado tus My dichos heart hath kept your sayings, para no pecar so that I contra not sin ti. against you. Que seamos bienaventurados, May we be Señor. blessed, Lord. Que meditemos en tu ley de día y That we de meditate upon noche. your law day and night. Que no nos sentemos en silla de We do not encarnecedores. sit in the wrong places. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, para que podamos poner tu nombre en so alto. we can set your name on high, Que nadie nos señale. and no one point us out. Que no tengamos de qué That we have avergonzarnos. nothing which to be ashamed. Que tracemos bien tu palabra That we de verdad. handle correctly the word of truth. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, para entender que toda tu to understand that palabra all of your word es inspirada por ti. is inspired by you. Que tu Espíritu Santo That your spirit mandó hombres de Dios sent men of God para que nos la comunicaran. to communicate it to us. Y que tú mandaste a Jesús, tu And you Hijo, sent Jesus, your son, como la palabra viva as living word para nuestra bendición. for our blessing. Ayúdanos a amarte. Help us to love you. Ayúdanos a obedecerte. Help us to obey you. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Help us to do your will. Vivimos en este mundo, live in Señor, this world, Lord. pero no somos de este We don't belong mundo. to this world. Este no es nuestro reino. This is not our kingdom. Nuestro reino es donde tú vivirás, kingdom is where you en will donde live, tú estarás, and where you en will donde be, viviremos eternamente live contigo. eternally with Ahí you, Lord. queremos ir, That is where we Señor. want to go, Lord. Y con tu ayuda bendita And with your help, lo vamos a lograr, we will Señor. achieve it. Bendice a su gran alabanza. Bless you with an Que alabanza, nadie se pierda, that none Señor. be lost. Que todos podamos That entrar we can all go in a tu reino bendito, to your Señor. blessed kingdom, Lord. Que tú has prometido. That you have promised. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Hermanos, Brothers, gocen la palabra de Dios. enjoy the word of God. Léanla, Read it. estudienla, Study it. vívanla, Live it. grábensela en su corazón, Record in your en hearts. su mente, In your minds. que lo vamos a necesitar. That we're going to need it. ¿Entendemos eso? Do we understand this? Lo vamos a We will necesitar. need it. Si usted no tiene una Biblia, You don't have a Bible? cómprela. Buy it. Cómprela. Buy one. Porque pronto no podrá leerla en su iPad.
Because seeing will be in your ni en iPads su celular. or on your cell phones. Oiga lo que le digo. Listen to what I'm telling you. Compre una. Buy it. Tan bonito que es ojearla, It's beautiful to leaf through it. ojearla. Esto This es espiritual. is spiritual. Si nosotros no la aprendemos y la vivimos, Learning we live it, que las quiten. Su It palabra es removed. eterna. His word is eternal. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero sus The earth palabras never shall pass away, but His no word pasarán. shall not pass away. Y nosotros podemos ser sus And testigos we can be His witnesses si hacemos su if voluntad. we do as well. Amén. Amen. Que Dios los bendiga, mis God bless you. hermanos. Dios los guarde. God keep you. Los bendigo en su nombre. Bless you in His Y name. sé que ustedes son We know obedientes. you're obedient. Verán la palabra de Dios, la vivirán. Live the word of God. Y un día estaremos con el And Señor. one day we'll be Que haya with the esa Lord. armonía, That be the harmony, ese amor entre the nosotros, love between us, que no haya críticas, there be no criticism disensiones, or dissension, divisiones, divisions, todo lo que el diablo quiera everything the traer, devil wants to bring. no lo permitamos en nuestras That we not vidas. allow in our lives. Conocemos su palabra We know His y no word. vamos a cometer el mismo error That we not de commit Eva. the same mistake of Eve. Ah, pues sí, ¿verdad? Tienes razón. See, yeah, you're right. Es verdad, los pastores son malos. It's Oh, true. es verdad, los It's hermanos. Oh, la hermana. Pastor, Oh, God, es... sister, or Que no oigamos esa voz that de we not hear that Satanás. voice. Que entendamos That we understand que Dios nos ama that God loves us porque le obedecemos a su palabra. because we obey His word. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más. Estamos muy contentos de estar en la casa de Dios. Hoy llevamos un tema muy especial que es de mucha importancia para nuestras vidas. Aprendimos que toda palabra es inspirada por Dios y que es útil para redarguir en justicia. Aprendimos que lo más importante es la obediencia a la palabra del Señor, no porque seamos salvos por eso. Somos salvos por el poder de Jesús y obedecemos porque somos salvos, porque Él nos perdonó. Así es que el mensaje de la palabra de Dios, en lo cual nosotros queremos tener un testimonio y queremos conservar esa salvación en nuestras vidas y queremos alimentar esa nueva criatura, es nuestro deber como hijos de Dios, principalmente como pastores, instruir a la congregación, exhortarles, enseñarles a que ellos tienen que leer, estudiar y vivir la palabra de Dios. Cuando tú vives la palabra de Dios, puedes testificar la palabra de Dios, tu vida va a reflejar lo que has aprendido. No puedes tú decir que eres cristiano y estar haciendo cosas malas. No puedes hacer eso porque te delatarías que realmente tú no eres nada. Es la obediencia a la palabra de Dios lo que nos hace a nosotros aceptables delante de la presencia de Dios. ¿Por qué crees que hay tanto pleito y tantas confusiones en las denominaciones? Por la ignorancia, porque no hemos comprendido todo el concepto de la palabra del Señor. Reconozco que no tengo todo el conocimiento, reconozco que no tengo toda la verdad. Nadie tiene toda la verdad absoluta. La única verdad la encontramos en la palabra de Dios. Cuando la vivimos, entonces se hace realidad en nuestras vidas y podemos decir, como dijo el apóstol San Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tienes de qué avergonzarte, sino que trazas bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo era un hombre recto delante de Dios, conocedor de la palabra de Dios, no de legalismo, no de religiosidad, no de la ley oral que inventaron los rabinos. No, él se basó a la palabra de Dios y por medio de ella exhortó al hombre para que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Así es que el problema está solucionado en nuestras vidas. Vamos a vivir la palabra de Dios. Vamos a gozarnos de la palabra de Dios. Imagínense en los textos que leí, algunos se burlaban del Señor, algunos se burlaban de los correos y se burlaban y los menospreciaban porque les decían, vénganse, vamos a adorar al Señor, vamos a celebrar la fiesta de la Pascua, vengan con nosotros. Y se burlaban. Mucha gente se burla de nosotros porque celebramos las fiestas. Eso será para los judíos. No, Dios mandó que nosotros celebráramos, nosotros lo estamos haciendo. Que guardar el sábado, descansar el sábado. No, eso es para los judíos. No, Dios nos mandó que nosotros descansáramos. Vamos a descansar, vamos a agradecerle a Dios por lo que Dios ha hecho. Ya no vamos a hacer reuniones los lunes, los martes, los viernes, todos los días que tenemos. Claro que sí. Como dije al final, preferimos que el Señor nos diga, no era necesario esto, pero qué bueno que lo hiciste, me agradó, me gustó que me hayas tomado en consideración más de lo que yo te mandé. Y no que nos reclame y nos diga, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué a sabiendas no obedeciste? ¿Por qué?
Es mejor que el Señor nos ayude y nos guarde. Dice que a todo aquel que implementara su ley será llamado grande en el reino del Señor. Y todo aquel que menospreciare será llamado poco en el reino de Dios. ¿Cómo queremos nosotros ser llamados? Si Dios nos ha llamado para la obediencia, vamos a obedecerle y vamos a obtener de parte de Dios sus bendiciones, porque sus bendiciones las bendiciones son condicionales. Por medio de la obediencia vamos a obtenerla. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de prueba, vienen tiempos de tribulación, pero nosotros para ese tiempo ya vamos a estar en victoria, ya vamos a estar preparados, no importa lo que venga. Estamos dispuestos a ir al circo romano como los primeros cristianos que estaban llenos de la palabra de Dios y no les importaba morir, estaban listos para ir a ser devorados por los leones. Nosotros nos espera una tribulación y nosotros vamos a estar preparados para que cuando llegue ese momento ya nosotros tenemos el sello de Dios en nuestra frente, en nuestras manos, ya tenemos la palabra en nuestro corazón, el testimonio de Jesucristo y seremos guardados de todo mal. Eso es lo que dice la Biblia y nosotros lo creemos con todo nuestro corazón. Queridos amigos y hermanos, para todos los que escuchan este mensaje, no es un mensaje religioso, no es un mensaje de fanatismo, no es un mensaje de legalismo, simple y sencillamente es un mensaje de obediencia a la palabra del Señor. No lo sabemos todo, no lo comprendemos todo, no lo entendemos todo, no tenemos la verdad absoluta, pero lo que alcancemos a estudiar y a experimentar en nosotros, lo vamos a lograr y lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, que Dios los bendiga, Dios los guarde. Es un placer llegar hasta sus hogares, esperando que Dios haga una transformación en sus vidas y que, como dice la palabra del Señor, si alguno está en Cristo es nueva criatura, que haga un crecimiento espiritual a través del conocimiento de la palabra bendita de nuestro Dios. Dios los bendiga.